Bueno, en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la serie 7, que abarca disoluciones. Vamos a ver la definición y concentraciones, disoluciones ideales, ¿sí? Funciones termodinámicas de mezclado, retomando un poco lo que vimos al final de la clase pasada. El cálculo del potencial químico para las soluciones ideales, vamos a ver la ley de Raoult, la ley de Henry. En el caso, bueno, de soluciones ideales, la ley de Raoult, y de soluciones diluidas ideales, la ley de Henry. Bueno, una disolución o una solución es una mezcla homogénea, ¿sí? Es un sistema monofásico con más de un componente. Por ejemplo, puede ser gaseosa, líquida o sólida. En el caso, por ejemplo, de gaseosa, por ejemplo, en una garrafa de gas de doméstico, y está compuesta, bueno, aparte del gas combustible, tiene un gas en menor proporción, que es el que le da el olor desagradable, como es un azufrado, ¿sí? Para poder, justamente se le agrega en muy poca cantidad, simplemente para ser como un sensor de, indicativo de la liberación, digamos, si se está perdiendo gas en algún lado, ¿no? De la garrafa o cuando en su uso. El gas es el que está en mayor proporción, y este soluto, gas de olor desagradable, está en menor proporción, vendría a ser el soluto de esta mezcla gaseosa. Por otro lado, también podemos tener, bueno, tenemos soluciones, una solución líquida, donde puedo tener agua y sal disuelta, ¿sí? Tengo agua salada, puede ser la mezcla de dos solventes, bueno, puede ser, por ejemplo, las chicas que usan algunas como esas soluciones de limpieza donde tienen dos fases, ¿sí? Donde se agita y se mezcla para usar. También puede ser una solución líquida. En ese caso es una solución no ideal, ¿no? Porque no se ve una sola fase homogénea. Pero bueno, sería otro caso de una solución líquida. Y también podría ser una solución sólida, ¿sí? Como aleaciones, como que acá es el acero, donde tenemos el hierro en mayor proporción, por eso se lo va a llamar solvente, y el soluto, que sería el carbono, en menor proporción. Bueno, esto fue a modo de repaso. Uno puede establecer las unidades de concentración de esos solutos en la solución, en las disoluciones, y bueno, por diferentes unidades, ¿sí? Una de ellas, la más usada, es la molaridad, que era el número de moles por el volumen de solución, ¿sí? En un litro de solución. La molaridad se refiere a la masa de solvente, número de moles de un soluto en en una determinada masa de solvente. Fracción molar, bueno, el porcentaje de peso en peso, ¿sí? Que es la masa de soluto que hay en 100 gramos de solución. Y partes por millón, ¿sí? La masa de soluto que hay en 10 a la 6 gramos de solución. Bueno, esto es así un repaso, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de soluciones vamos a ver? Y bueno, las que vimos, las que vimos la vez pasada, es las soluciones gaseosas, ¿sí? Se parte, en el caso del comportamiento de soluciones gaseosas, se parte de un modelo sencillo que es el de gas ideal, y a partir de ese comportamiento uno puede discutir si hay desviaciones o no. Es decir, si la mezcla de los gases uno la puede considerar ideal, bárbaro, digamos. Quiere decir que no, digamos, cada gas va a interactuar independientemente de la presencia del otro en la solución gaseosa. Y a partir de ese modelo de gas ideal, uno puede decir, bueno, cómo van a ser las desviaciones respecto de ese modelo. Esto lo vamos a ver ya un poco más adelante, lo que son las desviaciones de la idealidad, ¿sí? En la clase de hoy vamos a dedicarnos a las disoluciones líquidas ideales. Si uno trabaja en situación de baja densidad, las interacciones de los gases podrían despreciarse. Y en el caso de disoluciones líquidas, bueno, su comportamiento se va a discutir a partir de las desviaciones respecto a dos modelos. Si vamos a partir de dos modelos. Uno de los modelos es la disolución ideal, y el otro de los modelos va a ser la disolución diluida ideal. ¿Cuál es el modelo de la disolución ideal? Bueno, este modelo se va a cumplir en el límite
de diferencias prácticamente despreciables entre las propiedades de los componentes de la disolución. Esto es, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una foto que lo representaría, tendríamos estas bolitas medios violetas, serían el solvente. ¿M? Y tendríamos otras que estarían distribuidas en ese solvente que vendría a ser el soluto. Por lo que se ven acá, ve usted, digamos, las bolitas están puestas a propósito, se ve que tienen tamaños parecidos y formas parecidas, ¿sí? Entonces se espera que, también que las interacciones en esta disolución ideal entre el soluto y el solvente sean parecidas, ¿sí? Es decir, interacción entre las moléculas entre sí de solvente con solvente y las moléculas de soluto con soluto, esa interacción tiene que ser similar a la interacción que ocurriría entre el soluto y el solvente, es decir, todas las interacciones serían parecidas entre sí. Tamaños parecidos y bueno, formas parecidas. En el caso de la disolución diluida ideal, esta disolución se va a cumplir en el límite de disolución infinita o muy diluida. Si yo tengo una solución, cualquier solución que se tenga, sea ideal o no ideal, en el límite donde uno de los componentes está en muy baja proporción y por lo tanto lo podríamos llamar soluto, y el otro componente obviamente está en mayor proporción, ese sería el límite de disolución diluida. Y digamos, cualquier solución, sea ideal o no ideal, cuando está muy diluida podría aproximarse su comportamiento a una disolución diluida ideal. ¿M? Entonces, bueno, se cumple en el límite de una disolución muy diluida. La solución es tan diluida que el soluto no llega a alterar el microambiente de las moléculas del solvente. Acá lo vemos en la figura, donde tenemos las moléculas violetas, que sería todo el solvente, y alguna que otra de soluto aparece por ahí, ¿sí? En este caso, como no importa, como decíamos acá, que tenían que tener interacciones parecidas, en este caso no importa, pero hay tan poca cantidad de soluto que el acomodamiento espacial que tenga el solvente no se va a afectar por la presencia de este soluto, por más que haya alguna interacción entre ellos. Entonces, si uno mira desde el punto de vista, desde el solvente, ve como que el solvente no se ve distorsionado. Y si uno ve desde el punto de vista del soluto, su ambiente, ¿sí? Esto lo vamos a tener en cuenta ahora más adelante en la clase, pero su ambiente no es lo mismo que si estuviera puro. Acá cada uno, en el caso de disolución ideal, cada uno, al tener interacciones similares, es como que estuvieran, no se va a notar, digamos, la presencia del otro, ¿sí? En cambio acá, el solvente no va a notar la presencia del otro porque hay tan poco soluto que no le va a afectar su arreglo estructural, y el soluto no, el soluto va a estar en un ambiente muy diferente a que si ese soluto estuviera puro. Bueno. Vamos a tratar la disolución líquida ideal, ¿sí? El primer caso, ¿sí? Acá tenemos el grafiquito. Bueno, hay diferencias prácticamente despreciables, dijimos, ¿no? Entre las propiedades de los componentes de la disolución. Acá esta transparencia resume un poco lo que dije, ¿no? Las moléculas de las distintas especies son tan semejantes unas a otras que las de uno de los componentes puede sustituir al otro sin que se produzca una variación de la estructura espacial de la disolución o de la energía de las interacciones intermoleculares presentes en la disolución. Entonces, en las disoluciones ideales de dos especies, por ejemplo A y B, para que no haya cambio en la estructura espacial digamos, el arreglo espacial de las moléculas de A deben tener esencialmente el mismo tamaño, la misma forma que las de B. Y además, para que no haya cambios en las interacciones moleculares, digamos, la interacción A con A tiene que ser parecida a la de B con B y por ende la de A con B, ¿sí? Todas las interacciones intermoleculares tienen que ser parecidas. Bueno, hay algunos ejemplos, benceno, tolueno, etano, octano, van a ver algunos ejemplos que están en la guía que van a trabajar ustedes con datos reales y van a comparar si se cumple o no la idealidad. Bueno, repasando lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Las funciones, digamos, las propiedades de mezclado que vimos para gases ideales también se aplicaban a cualquier estado de agregación, habíamos dicho, ¿sí?
Entonces uno puede decir, tanto sea para soluciones de gases, líquidas o sólidas ideales, se cumple que la diferencia de entropía del mezclado va a ser cero debido a que no hay interacciones, ¿sí? El cambio de volumen de mezclado va a ser cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los volúmenes de cada compuesto puro va a ser igual a la suma total de volúmenes cuando se mezclan. La suma total de esos volúmenes va a ser igual al volumen total de esa solución. Y por otro lado, la variación de energía interna del mezclado también va a ser nula por el tema de que no va a haber interacciones, ¿sí? Bueno, debido a que en soluciones ideales no hay cambios energéticos y estructurales, estas propiedades van a ser cero, ¿sí? En cambio, las variaciones de G, de S y de A se van a deber a un aumento de entropía que va a acompañar el proceso de mezclado, ¿sí? De una sustancia a P y T constantes. Y el aumento de volumen ocupado por cada componente que también va a aumentar la entropía. Por eso, en ese caso, el delta G de mezclado va a ser negativo, el delta S de mezclado va a ser positivo, y bueno, y delta A de mezclado va a ser negativo. Acá podemos verlo esquemáticamente. La energía libre va a disminuir debido al aumento de entropía que acompaña la formación de la solución líquida. Si acá tenemos un sólido que tiene un estado ordenado, un líquido que tiene un estado ordenado, y cuando se los mezcla, bueno, se distorsiona el estado ordenado del sólido, ¿sí? Y el sólido entre medio del líquido también distorsiona el estado que tenía el líquido. Entonces vamos de una situación de menos entropía, de menos desorden a más desorden. Lo mismo acá, si yo mezclo dos líquidos, cada uno con su propio orden, cuando los mezclo, la presencia del otro va a distorsionar el orden del otro, ¿no? Bueno, eso también es rescato lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Si tenemos una solución de dos componentes, A y B, bueno, el delta G de mezclado a presión y temperatura constante tenía esta expresión, que depende de la fracción molar de los componentes de la mezcla. El delta S surgía de este, ¿sí? El delta H de mezclado sería cero. Si uno podría graficar estas funciones poniendo 0,1 de A, 0,1, entonces sería 0,9 y 0,9, y así 0,2, 0,2, 0,8 y 0,8, y así sucesivamente, uno podría graficar cualquiera de estas propiedades en el eje de las Y, y en las abscisas la fracción molar, esta que voy probando, ¿no? Entonces, en el caso del delta G de mezclado, voy a obtener una curva con un mínimo cuando la concentración sea equimolar, ¿sí? De los dos componentes, y siempre va a ser negativa, ¿sí? En el caso del delta H de mezclado siempre va a ser cero, así que vamos a tener una línea horizontal, y en el caso de delta S de mezclado voy a tener una curva con un máximo, ¿sí? Que correspondería, digamos, cuando hay un mínimo de cambio de energía interna, de energía libre de mezclado, aparece un máximo de entropía. Bueno, y acá tenemos ejemplos de valores de tablas de soluciones líquidas ideales. Por ejemplo, en el primer caso tenemos unas soluciones de ciclopentano y ciclohexano. Son valores de energía libre de mezclas medidos, ¿no? Experimentalmente al preparar soluciones con distintas composiciones. Si se agarra un frasquito se tiene, no sé, ciclopentano puro, y se le va agregando, ven, esta es la fracción molar del ciclohexano, entonces le voy agregando alícuotas del ciclohexano, entonces voy a tener diferentes mezclas. A cada una de las mezclas se le calcula el delta G de mezcla. Entonces, el delta G ideal, haciendo esa cuenta que vimos acá, daría los valores de acá abajo, a medida que voy agregando la concentración. Y el delta G medido serían los de arriba. Fíjense que no hay mucha variación entre uno y otro. Quiere decir que esta mezcla se la puede considerar que tiene comportamiento de solución líquida ideal en un amplio rango de mezcla, ¿no? De 0,1 a 0,8 prácticamente en todo el rango. En este caso de abajo tenemos benceno y benceno deuterado, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es los valores de energía libre de mezcla medidos experimentalmente, que sería la primera fila, al preparar soluciones con igual número de moles, ¿sí? Tengo unas soluciones equimolares de cada componente a distintas temperaturas.
Entonces, bueno, voy a calcular, digamos, tengo a diferentes temperaturas y veo que no hay variación, ¿sí? Entre, digamos, a medida que aumenta la temperatura, se hace más negativo el número, aumenta, eso lo vemos acá en la expresión, ¿sí? Que tenemos la temperatura acá. Y no hay diferencias, digamos, muy pocas entre ideal y no ideal. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Me vienen siguiendo? ¿Bien? Bien, perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a ver el potencial químico ahora en estas soluciones ideales, ¿sí? La definición termodinámica de las disoluciones líquidas y sólidas ideales es que la energía libre de mezclado está dado, digamos, por esas expresiones que dijimos, ¿sí? Y sabemos también que el delta G de mezclado era el G en la solución menos la sumatoria de cada uno de los G de cada componente de la mezcla. O, expresándolo en términos del potencial químico, podemos escribir así, ¿sí? Como el potencial, el G molar es el potencial químico, entonces el G de la solución va a ser igual a la suma de cada uno de los componentes en la solución, entonces va a ser el número de moles de ese componente por su potencial químico, ¿sí? La sumatoria esta sería este primer término. Y después la sumatoria de los mismos componentes puros. ¿Mm? Entonces, a partir de estas expresiones va a resultar que la sumatoria de NI por muy en solución, ¿sí? Si uno, digamos, reemplaza, ¿no? Esta expresión de acá de delta G de mezclado, la reemplazamos acá, ¿sí? Y la igualamos con la última parte de la ecuación, tengo esta igualdad y despejo esta parte que es la sumatoria de los potenciales químicos de cada componente en la solución, ¿sí? Supónganse que tengo benceno y tolueno, entonces va a ser el número de moles de benceno por el potencial químico de benceno en la solución, más el número de moles de tolueno por el potencial químico de tolueno en la solución. Eso que va a ser igual a la suma del número de moles de benceno por su potencial químico, pero del puro, ¿sí? Más el número de moles de tolueno por el potencial químico del tolueno puro, más RT logaritmo de, acá de vuelta, el número de moles, por ejemplo, de benceno por el logaritmo de la fracción molar de benceno en la mezcla, más el número de moles de tolueno por el logaritmo de la fracción molar de tolueno en la mezcla. ¿Mm? Les desgloso así porque uno cuando ve las sumatorias a veces se hace como medio, es como molesto ver ahí la sumatoria, entonces uno lo lleva a una situación más real. Bueno, reagrupando el segundo término, sacando factor común el número de moles, ¿sí? Me va a quedar que el número, digamos, el G en la solución, es decir, la sumatoria de cada potencial químico de cada componente en la solución, es lo mismo a la sumatoria de potencial químico de ese componente puro más RT logaritmo de XY. Y esto se va a dar cuando el potencial químico de uno de los componentes en la solución es igual a el potencial químico de ese componente puro, más RT logaritmo de la fracción molar de ese componente en la solución. Una manera de ver esto, vieron que yo la vez pasada les decía, le hacía hincapié siempre en el estado de referencia y qué se le modifica atrás, es, si yo tengo, por ejemplo, el tolueno puro, tengo el potencial químico del tolueno puro. Si a ese tolueno lo voy a poner en una solución ideal, ¿no? Estamos hablando de soluciones ideales. En una determinada fracción molar, ese potencial químico del tolueno puro se me va a modificar en función de cuál sea la composición de ese tolueno en esa mezcla, ¿sí? Por eso está acá la fracción molar. Entonces va a disminuir ese potencial puro porque la fracción molar es menor a 1. Esto va a restar. Y eso me va a dar el potencial químico del tolueno en la solución. Eso esto sería igual que lo que vimos la vez pasada, cuando yo tengo dos líquidos, dos gases, y los pongo en contacto, van a tender, no van a estar puros, sino que van a tender a mezclarse porque de esa manera va a bajar su potencial, digamos, lo veríamos reflejado en la disminución de su potencial químico para llegar a una situación de equilibrio. Entonces, del puro va a tender a mezclarse y va a bajar su potencial en la solución, va a estar
va a ser menor, ¿sí?, que el puro, porque justamente esto va a ser menor a 1, entonces va a ser negativo este término. Fíjense ustedes, yo estoy diciendo, ¿no? Tengo un recipiente y tengo benceno en el recipiente puro. Y le agrego tolueno. ¿Esto qué me está diciendo? Que ese benceno puro y ese tolueno se van a mezclar. Y de esa manera el potencial químico de cada uno en la solución va a disminuir. ¿Está bien? Ahora fíjense, imagínense una situación de una solución que se separa en fases, que no se van a mezclar, que se separa en fases. Van a tender a estar, digamos, separados, ¿sí? Digamos, en alguna determinada mezcla que tengan van a estar separados. ¿Y qué pasaría, no? En ese caso, ¿cómo se leería esto en base a lo que yo dije? Yo digo, el puro tiene un valor que va a disminuir cuando lo pongo en solución y voy a adquirir un potencial químico menor cuando está en solución. Eso va a ser una cosa espontánea y ese líquido va a estar mejor en solución que puro cuando los mezcle, ¿no? Quiere decir que cuando estoy en ese recipiente no se va a separar en fases, va a estar mezclado. Ahora, algo que se separa en fases, ¿qué se esperaría? ¿Qué se esperaría que sea el muy puro respecto al muy en solución? Más grande. ¿Más O igual. grande o igual o más grande cuál? El puro. Yo creo que No. serían igual, porque si te separan en fases, en solución estaría haciendo como si estuviese solo de vuelta, ¿o no? Sí o no tendería a mezclarse. Entonces podría ser que en solución, en vez de ser menor, sea mayor que el I puro. Entonces, ¿qué pasaría con esta ecuación? ¿Se acuerdan cuando vimos Es verdad. bueno, ¿se acuerdan lo de la fugacidad? Que acá vimos que yo reemplazaba una P por algo, una F, que era un coeficiente de desvío por la presión. Bueno, acá Sí. sería lo mismo. Yo acá voy a tener que poner algo que me modifique esta fracción molar, de tal manera que en vez de al muy puro restarle, porque esto sería menor a 1, todo esto sea positivo y haga que se sume. ¿Entienden? Entonces acá Sí. quizás cuando veamos soluciones no ideales va a aparecer acá un coeficiente que multiplique al 0,2, no sé, de la proporción esta, y me dé un número mayor a 1, ¿sí? ¿Está bien? Eso va a hacer que todo esto sea positivo y esto sea mayor. Pero bueno, me fui por las ramas, pero bueno, quería medio que trabajemos un poquito con esta expresión, porque la van a ver un montón de ahora en más, y quiero que la traten de entender, digamos que no que la apliquen como algo mecánico, sino que la entiendan, ¿sí? Parto de un componente puro, lo pongo en la solución, eso al poner la solución se me va a modificar y voy a tener el componente en la solución, el potencial del componente en la solución, que en el caso de solución ideal va a ser menor el potencial en la solución que el potencial puro, ¿sí? También, en el caso de una solución no ideal, también puede pasar que sea mucho más negativo, que se mezclen más, porque haya mucha atracción, ¿sí? No es que solamente va a ocurrir en el caso de una separación de fases, pero bueno, me pareció que estaba lindo mirar lo de la separación de fases. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que dije? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, esta expresión va a ser la definición termodinámica de una disolución ideal, ¿sí? Entonces, una solución ideal es aquella en la cual el potencial químico de cada uno de los componentes en la solución, ¿sí?, es igual a el componente puro más RT logaritmo de la fracción molar de ese componente. Para todas las composiciones de la disolución, ¿sí?, en un intervalo de T y P, en todas las composiciones, es lo que acá veo, ¿no? En todas las composiciones yo voy a poder poner para el ciclopentano y el ciclohexano esa expresión del muy, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso de un gas, se aproxima al comportamiento de gas ideal cuando su densidad tiende a 0 porque las moléculas están muy separadas entre sí y no interactúan. En el caso de una solución líquida o sólida, se va a aproximar a la idealidad cuando sus componentes son cada vez más parecidos entre sí sin llegar a ser idénticos, ¿sí? En ese caso se cumple esta expresión y
dice, por el hecho de ser fases condensadas en las soluciones de líquidos y sólidos, las moléculas que la componen no pueden estar muy separadas. Entonces no se puede hacer esa suposición de que no interactúan. Acá va a haber una interacción. Pero bueno, esas interacciones tienen que ser parecidas como habíamos dicho antes. Entonces, fíjense acá, tenemos, si uno grafica el MUI de la solución, y tenemos cuando la fracción molar es 1, este término se anula, ¿sí? Porque el logaritmo de 1 es 0 y me queda que es muy puro, ¿sí? Tengo acá este punto, cuando la fracción molar de ese componente es 1, tengo el muy puro. Y a medida que le voy agregando el otro componente, la fracción molar de este componente va bajando, ¿sí? Entonces, porque voy haciendo la mezcla, el potencial químico va bajando, ¿sí? Sería el potencial químico ahora de este componente, pero ya en la solución. Es lo que decíamos recién. Entonces, cuando x tiende a 0, ¿sí? Dice acá, bueno, que se hace muy negativo, si tiende a menos infinito, digamos, que baja un montón. Y cuando x tiende a 1, el valor del muy de la solución se va a aproximar al del puro, que sería ir para el otro lado de allá. Bueno, entonces vamos a recordar, resumiendo todo esto, que dice, las expresiones de potencial químico para mezclas de gases ideales, soluciones gaseosas se generalizan para definir una solución ideal en estado sólido, líquido o gaseoso, en la cual se cumple que el mu del componente I en la mezcla AP y T es el mu del componente puro AP y T más RT logaritmo de XY. En el caso de las digamos, siempre el componente puro es en el mismo estado de agregación de la mezcla. Si es una mezcla gaseosa, va a ser el mu I del gas. Si es una mezcla líquida, el mu I del líquido puro, y si es una mezcla sólida, el mu I del componente sólido puro. Bueno, en el caso de soluciones de gases ideales, ¿sí? Ese muy puro va a ser igual al potencial químico del gas ideal puro a la temperatura y la presión que está en la solución. En el caso de que sea una solución líquida, va a ser igual al potencial químico del líquido y puro a la temperatura y presión que está en la solución. Y XY va a ser la fracción molar de la sustancia I en la solución líquida ideal, ¿sí? Y en el caso de lo mismo de la solución sólida, va a ser el potencial químico del sólido I puro, a T y P, a la cual está la solución, y XY va a ser la fracción molar de la sustancia I sólida ideal. Los estados de los componentes puros se toman como estados estándar de referencia para soluciones líquidas y sólidas ideales, ¿sí? Esto sería como, es como una referencia más algo que modifica esta referencia, como les venía diciendo desde la clase pasada. Bueno, ahora supongamos que tenemos una solución ideal en un recipiente que está cerrado, uno hace vacío, al reducir la presión, genera vacío en esta zona, entonces lo que va a ocurrir es que el líquido, ¿sí?, va a estar en equilibrio con el vapor. Van a pasar moléculas de líquido al vapor y bueno, van a entrar, va a haber un equilibrio. Entonces voy a tener, si tengo el componente 1, 2, va a tener una fracción molar en el líquido, que la voy a llamar X de 1 en el líquido, y voy a tener una fracción molar de ese componente 1 en el vapor, que la puedo llamar así o la puedo llamar Y, que es como llamamos a la parte gaseosa de estas mezclas, ¿sí? A la fracción gaseosa. Entonces, dice, las fracciones molares en la fase vapor van a ser generalmente distintas a las que corresponden en la fase líquida. ¿Por qué eso? Porque tenés distinta cantidad de gas y de líquido, o sea, distinta cantidad de componente en Y la si fase tuviera la misma gaseosa. de cada uno, si tuviera una composición equimolar, ¿se daría que tendría la misma proporción? ¿De qué? ¿De gas y de líquido me decís? ¿O de componentes? Claro, de componentes. Y no, seguiría siendo ¿Por qué? distinto, ¿no? Sí. Y Porque porque no tienen las mismas propiedades, o sea, uno no va a estar ¿Qué es lo que va a gaseoso, definir? un componente, sí, no sé. La El punto de, no sé, presión, ¿no? La presión, la la presión volatilidad, parcial, ok. la presión parcial o la presión de cada componente va a ser diferente. Muy bien. Entonces voy a tener, dependiendo de eso, mayor proporción del más volátil en el vapor que del otro. Digamos, digamos, en la mezcla de vapores, de la parte de la fase gaseosa, voy a tener mayor proporción del más volátil que del menos volátil.
Bueno, entonces la presión de vapor de la solución líquida va a ser P, ¿sí? Que va a estar dada por la sumatoria de las presiones parciales, ¿sí? Acá tenemos P va a ser igual a P1 más P2, digamos, de todos los componentes. Y cada una de estas, ¿sí? Pues esa mezcla gaseosa la voy a poder escribir como la fracción molar por la P total, ¿sí? La fracción molar de ese componente en el vapor, que era como I, que la llamábamos I siempre, por P. ¿Mm? Entonces, X y B son las fracciones molares de los componentes en la solución en la fase gaseosa, sí que también las puedo llamar I, y X y L son las fracciones molares de los componentes en la fase líquida. Estamos hablando de soluciones ideales, estamos viendo este modelo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un esquema de un dispositivo así de laboratorio para poder medir la presión vapor de líquidos. ¿Mm? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en un balón, hago vacío, ¿sí? Hago vacío y tengo etanol. ¿Mm? Y le mantengo a ese balón a una determinada temperatura, por ejemplo, acá 0 grados. Hago vacío y eso se va a generar que moléculas del etanol pasen a fase vapor. Entonces se va a llegar a un equilibrio, entonces la presión que yo mida en este barómetro acá de mercurio, ¿sí? La diferencia de presión va a ser igual a la presión parcial, o la presión, digamos, de ese etanol. En caso de que tenga otra temperatura, 20 grados, lo pongo en un baño a temperatura constante a 20 grados, bueno, obviamente va a aumentar la cantidad de etanol, va a aumentar la presión de ese etanol que iba a medir acá en la diferencia de altura del barómetro. Bueno, entonces, en el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio de esta solución, el potencial químico de cada componente presente en ambas fases va a ser el mismo para que se haya igualado la tendencia, ¿sí? La tendencia de escape de una fase a otra. Entonces, cuando yo llego al equilibrio, se puede plantear lo siguiente. Para cada uno de los componentes, ¿sí? Para el componente I, el potencial químico de ese componente I en el líquido, ¿sí? En esa solución va a ser igual al componente I en el vapor, ¿sí? Estoy haciendo un equilibrio, ¿sí? Entonces, voy a considerar que la mezcla de gases del vapor se va a comportar como gases ideales, ¿sí? Porque, bueno, en las condiciones de presión que vamos a trabajar, se puede hacer esa aproximación. Entonces, si yo considero que los vapores van a formar una mezcla de gases ideales, el potencial químico de uno de los componentes en el vapor, en la mezcla, yo lo voy a poder, ¿se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada, eso es igual al potencial químico de ese componente como si estuviera puro a su presión parcial de la mezcla, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto ese sistema donde se ponía una membrana de paladio donde pasaba solamente el hidrógeno? Entonces ahí habíamos visto que si yo puedo considerar ese componente en la mezcla gaseosa a la presión total de la mezcla, lo puedo escribir como ese componente, si estuviera puro, a la presión parcial que está en esa mezcla gaseosa, ¿sí? Y esto lo podíamos escribir para gases, ¿sí? Como el componente, digamos, cerito, como un estado de referencia, si yo tengo ese componente puro a la presión normal, más RT logaritmo de PI sobre P0. Esto lo vimos la clase pasada, para gases. En el caso del líquido, ¿sí? Para soluciones líquidas ideales, dijimos lo que repetí ya en 4 o 5 transparencias, donde decimos que el potencial de I líquido en la mezcla a P y T lo puedo escribir como el potencial de I líquido puro a P y T más RT logaritmo de la fracción molar en esta mezcla líquida. Entonces, voy a igualar esas dos expresiones, ¿sí? Muy en la mezcla, habíamos dicho que era esto, ¿sí? Y a la del vapor, ¿sí? Dijimos que era esto. Entonces yo igualo esta expresión con esta última, la del vapor. Y tengo esta expresión 1, la voy a llamar, ¿sí? Ahora, vamos a plantear otra situación, digamos, llamemos a PI asterisco como la presión de vapor del componente I puro
a la temperatura a la cual está en la solución, ¿sí? Supongamos que tengamos I puro a esa temperatura. Entonces, si yo quisiera escribir el potencial químico de I puro en equilibrio con su vapor, este será igual al potencial químico del gas ideal I puro a PI, ¿sí? Es decir, un líquido puro, ¿sí? Que está a su presión, digamos, va a estar a su presión de vapor puro, porque está puro, va a estar, el líquido va a estar en equilibrio, ¿sí? Con el vapor de ese componente puro a esa presión, porque está a esa presión, ¿sí? Y esta expresión del vapor la puedo escribir como un muy de referencia del vapor puro a P cerito, esa presión de una atmósfera o un bar, más RT logaritmo de PI puro sobre P cerito, ¿sí? Entonces tengo estas dos expresiones, 1 y 2, lo que voy a hacer es las voy a restar. Al restarlas, voy a y reagrupar, ¿sí? Fíjense que estos potenciales estándar se me van a cancelar. Me va a quedar RT logaritmo de PI, ¿sí? Por un lado, y RT logaritmo de XI en la mezcla líquida. Y esta diferencia de potenciales químicos del líquido puro y del líquido puro, la P de la mezcla, y del líquido puro a su presión parcial puro. Entonces vamos a considerar que el potencial químico no va a variar mucho con la presión, a menos que sea muy alta la presión, pero la presión con la que uno trabaja en un laboratorio, no podríamos despreciar esas dos, decir que son parecidas, que no hay mucha diferencia, entonces se van a cancelar entre sí. Entonces, reacomodando los logaritmos que me quedaron, ¿sí? Me queda RT logaritmo de la fracción del componente líquido en el líquido, es igual a RT logaritmo de ese componente, la presión parcial del componente sobre la presión de ese componente puro. Entonces vemos que hay una igualdad donde los argumentos serían iguales, ¿no es cierto? Entonces acá igualo la fracción molar del líquido de un componente puro es igual a PI sobre el componente puro puro. El componente, la presión del componente puro. Esta es la famosa ley de Raoult, donde también reacomodándola puedo decir que la presión parcial de un componente en una mezcla de dos componentes de dos líquidos o de líquidos, ¿sí? Es proporcional, digamos, es su fracción molar por la presión de ese componente puro. Es decir, esta presión parcial que va a tener en esa mezcla es proporcional a la cantidad de compuesto que yo tenga, ¿sí? Esta presión del componente puro es un valor que está tabulado a la temperatura de la mezcla. Si, según el valor que tenga, dijimos, ¿no?, que si un componente es más volátil que el otro, va a tener mayor presión de vapor puro, ¿sí? Pero a su vez también, digamos, va a influir la presión que tenga en la mezcla, la presión parcial de la mezcla de ese componente va a influir en cuán proporción esté en la mezcla y cuánto sea su presión de vapor puro. Otra manera de escribirlo es esta igualdad, ¿no? Decir, bueno, que la presión parcial de ese componente en la mezcla es su fracción molar en el vapor por la P total del vapor, y bueno, igual a la fracción en el líquido por la presión del I puro. Bueno, la ley de Raoult es válida para soluciones ideales, vapor con comportamiento de gas ideal y presiones no muy elevadas. Estas suposiciones son las que tuvimos en cuenta para llegar a la expresión de la ley de Raoult. Entonces, cuando el componente se aproxima a 1, es decir, una solución muy concentrada, la presión parcial del componente se va a aproximar al valor de la presión del componente puro. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿a qué se refiere con presión muy elevada? O sea, como para tener una referencia. El número no sabría decirte, pero no es las presiones estas son mezclas que son en una mesada de laboratorio, digamos, pero muy elevadas, no sé, yo calculo que será después de 10 atmósferas, algo muy alto, 5 o 10 atmósferas, te lo puedo averiguar, pero... sí, más o menos igual para saber para los problemas, digamos. Sí, no, los problemas ustedes van a considerar que las presiones, digamos, vas a considerar la ley de Raoult y se va a poder aplicar, porque justamente son problemas que van a ocurrir
mezclas que uno puede estar haciendo en un laboratorio, ¿sí? Claro, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos dos componentes, y ahora vamos a los bifes. Vamos a ver ahora el ejemplo de dos componentes. Entonces, la presión parcial del componente A, según la ley de Raoult, la puedo escribir como una proporción de la presión de A puro, ¿sí? La proporción va a ser la cantidad de A de A que tenga disuelta en ese líquido, en la mezcla. Lo mismo con B. Entonces, acá yo traté de que los colorcitos estos coincidan con el dibujo, pero si ustedes se fijan, este lila, si yo grafico presión en función de la fracción molar de A, fíjense que esto es, cuando la fracción molar de A es 0, es decir, no tengo nada de A en la mezcla, ¿qué es esto? Es 0, la presión de A va a ser 0, estoy acá, ¿sí? A medida que yo aumente la fracción de A, me voy a mover hasta el otro extremo del gráfico, voy a tener una proporción de su presión puro, ¿sí? Entonces esto va a ser una recta. Voy a ir, esto es un número ¿sí? Va a ser 0,1 por este valor, 0,2 por este valor, siempre este valor va a ser fijo, ¿sí? Porque yo no voy a cambiar la temperatura. La presión parcial cambiaría con el cambio de temperatura, pero en este caso estamos a temperatura constante. Cuando llego a tener todo A, digamos que no tengo nada del componente, entonces en ese caso la fracción molar de A sería 1, entonces la presión que voy a medir directamente va a ser la de presión puro. Entonces voy a tener este punto de acá arriba, ¿está bien? Entonces si yo graficara esta expresión tendría una línea recta, ¿sí? Lo mismo, fíjense que si yo acá puse en las abscisas de 0 a 1, pero estoy graficando la fracción de A, ahora tengo que poner, para graficar la proporción de B, tengo que ir al revés. Voy a ir desde el 1 que va a ser 0 de B, a 1 de B, que coincide con el 0 de A. ¿Está bien? Entonces, en ese caso voy a graficar, o sea, esa línea recta me va a quedar hacia el otro sentido, donde cuando XA es 0, XB es 1. Entonces, en ese caso, cuando XB es 1, la presión que voy a medir directamente va a ser la presión de B puro, ¿sí? Entonces, estas curvitas van a ir desde 0 hasta la presión parcial. Acá si yo veo este gráfico simplemente, a simple vista, lo que puedo ver es que B es más volátil que A, tiene mayor presión de vapor. Entonces, bueno, ahora empezamos a trabajar con todas estas ecuacioncitas. ¿Y qué tengo? La suma de los dos componentes, las fracciones molares, va a ser 1. Entonces, la fracción molar de B la puedo escribir en función de la fracción molar de A como 1 menos XA. Entonces, voy a reemplazar, esta la dejo tal cual, y la presión parcial de B reemplazo XB por 1 menos XA, ¿sí? Sabiendo que la presión total es la suma de las dos presiones parciales, reemplazo estas dos expresiones de acá. ¿Sí? PA, pongo la ley de Raoult de PA, y PB, esta que deduje en función de XA. Bueno, reacomodando, me queda esta expresión, ¿sí? La presión total va a ser igual a XA por PA menos PB puros más PB. Y eso sería el gráfico de esta curva que va acá arriba, ¿sí? Cuando la fracción de A es 0, este término se me hace 0, entonces la presión tengo B puro, ¿sí? Entonces tengo la presión de B puro. Entonces cuando la fracción de A es 0, tengo la fracción de B puro. Y cuando la fracción de A es 1, ¿sí? Hago la cuentita y me va a quedar directamente, ¿sí? Que PB con PB se me van a cancelar y me va a quedar que la presión total va a ser igual a PA puro. Entonces sería el otro extremo de la curva, ¿sí? Entonces esta sería la ecuación de esta marcado con celeste. Bueno, y acá abajo tenemos un ejemplo de benceno tolueno, ¿sí? Supongamos que tenemos, digamos, este sería el gráfico del tolueno. Fíjense que tiene una determinada presión de vapor, y el benceno, tengo más, acá tendría benceno puro, tengo más bolitas acá de benceno en la fase vapor, ¿no? Se ven más puntitos. Esto me indicaría que el benceno tiene mayor presión de vapor que el tolueno, ¿sí? Cuando los mezclo, ¿sí? Se va a reacomodar, digamos, esta estructura, pero no cambia mucho, ¿sí? Entre una y otra, ¿sí? Esto estaría comportándose como una solución ideal, donde no cambia este arreglo,
demasiado, ¿sí? Si uno compara. Y en la fase vapor, fíjense que tengo mayor proporción de benceno, perdón, que de tolueno, ¿sí? Y acá tendría el gráfico, este sería el gráfico de esta mezcla real, ¿sí? Con valores, los circulitos serían los valores reales, ¿sí? Entonces fíjense que se seguiría cumpliendo estas líneas rectas, se cumplen, ¿sí? Se cumplirían estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? No, Por no. ahora no. No, profe. No, Bárbaro. por ahora no. Si quieren que descansemos o sigo. No, por mí Por está mí bien. sigamos. Sí, por mí Bueno. sigamos. También. Bárbaro. Bueno, entonces, si tengo, entonces, de vuelta, ¿no? Tengo esos dos componentes, donde tengo la presión de A, la podía escribir como la fracción de A en el vapor por la presión total, o la ley de Raoult. Entonces, bueno, la presión de A igual, o estas dos expresiones, puedo escribirla así. O la presión total la escribimos como la dedujimos la vez pasada, la transparencia pasada, esta. Entonces, si se despeja de acá, ¿sí? La fracción, acá por ejemplo, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es, la fracción de vapor de A, ¿sí? Va a ser igual a, voy a reemplazar esta P, ¿sí? Por esta ecuación. Entonces voy a reacomodar, ¿sí? Esto es un ejercicio que tienen en la guía. Entonces, en esta expresión pongo, en donde dice P, pongo esto que deduje en la transparencia pasada y reacomodo. Al reacomodar me queda esta expresión, despejo la fracción de A en el vapor. Entonces me va a quedar que la fracción de A en el vapor, ¿sí? Esto, digamos, haciéndolo y reacomodando las cuentitas van a llegar, no tiene mucha así, ciencia. Entonces es la fracción de A en el vapor es igual a la fracción de A en el líquido por todo este término, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Que las dos presiones parciales sean iguales, por ejemplo, ¿sí? Si la presión de A y la presión de B son iguales, esto se me hace cero, ¿sí? Me queda que XA en el líquido es PA sobre PB, puro. Entonces, si uno graficara, ¿no? Esto como I, ¿sí? La fracción de A en el vapor, como I. Y la fracción de A en el líquido, como abscisas, y las dos presiones son iguales, uno podría, obtendría una recta, ¿sí? Donde a medida que yo aumente la fracción de A en el líquido, proporcionalmente va a aumentar la fracción de A en el vapor, ¿sí? Cuando yo tengo 0,5 de A en el líquido, es decir, a una mezcla equimolar, ¿sí? Como las dos tienen la misma presión de vapor, esa mezcla hipotética, ¿sí? La fracción de vapor en el líquido también va a ser 0,5, ¿sí? Ahora, supónganse que A es más volátil que B. Si A es más volátil que B, su presión de vapor de A es mayor que la de B. Si la presión de A es mayor que la de B, este término es mayor a 1, y entonces, ¿qué voy a obtener? Que la fracción molar de B va a ser igual a la fracción, en el vapor, la fracción molar de B, de A en el vapor, va a ser igual a la fracción del líquido por un valor mayor a 1, es decir, que va a haber más proporción de vapor de A en el vapor, ¿sí? Que en el líquido, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo me daría la curva? Me daría como la de arriba, ¿sí? Supónganse que yo tengo una mezcla equimolar de A y de B, entonces en el líquido voy a tener 0,5 de A, pero en el vapor va a ser mayor, ¿sí? La proporción de A en el vapor va a ser mayor a 0,5, ¿sí? Estaría por acá. Y es lógico, porque A es más volátil que B. Y en el caso al revés, que A sea menos volátil que B, es decir, la presión de vapor de B puro es mayor que la de A, entonces voy a tener al revés, este término va a ser menor a 1, entonces, por ejemplo, si yo tuviera una mezcla equimolar de A y B líquido, ¿sí? La proporción de A en el vapor no va a ser, va a ser menor que 0,5. Voy a tener menos proporción de A en el vapor que de B, ¿sí? Porque es más volátil B que A.
¿sí? Entonces estas son 3 situaciones que se pueden llegar a dar, depende de la mezcla binaria que se tenga. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No, profe. Buenísimo. Por ahora no. Esto también lo van a usar en uno de los problemas. Van a trabajar con este tipo de comportamiento. Bueno. Entonces ahora, hasta ahora vimos, bueno, estábamos viendo la solución, la solución ideal, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso de la disolución diluida ideal, ¿sí? Que era el otro caso que veíamos de solución. ¿Se acuerdan? El otro modelo. Entonces, una disolución ideal va a cumplir la ley de Raoult para todos sus componentes en todas sus proporciones. Al prepararla no se va a observar variación ni de volumen, ni liberación o absorción de calor. Solo va a cambiar la entropía y en consecuencia su energía libre, ¿sí? Que se cumpla la ley de Raoult en todo su rango es esto, ¿no? Estamos acá, partimos de las dos, para un binario hicimos el ejemplo de la ley de Raoult, es esto, ¿sí? Esto es una recta, se grafica una recta, ¿sí? Y se cumple para todo el rango de concentraciones, ¿sí? Todas las mezclas que se puedan llegar a hacer con esas sustancias. En el caso de una disolución diluida ideal, se va a cumplir en el límite de una disolución muy diluida, ¿sí? Es decir, digamos, prácticamente dice no se altera el microambiente de las moléculas de solvente, ¿sí? El solvente, no, por la presencia de soluto, no se va a afectar mucho su arreglo. Entonces, el solvente va a cumplir la ley de Raoult, ¿sí? Pero el microambiente de los solutos, ellos no ve al otro soluto porque está diluido, entonces no lo va a ver. Entonces, los solutos no van a cumplir la ley de Raoult, ¿sí? Entonces, en la disolución ideal, los dos componentes van a cumplir la ley de Raoult, en todo el rango de concentraciones. En el caso de la diluida ideal, el solvente siempre va a cumplir la ley de Raoult, pero el soluto no. Dice notar que una disolución de electrolitos, bueno, en caso de una disolución de electrolitos, eso nunca va a cumplir esa hipótesis, porque al haber tanta interacción electrostática, no va a ser nunca una solución ideal ni diluida ideal, ¿sí? Inclusive cuando está a muy bajas concentraciones. Bueno, entonces una disolución diluida ideal se va a cumplir en el límite de una disolución muy diluida, ¿sí? Si yo tengo una solución común, ¿sí? Si es una solución ideal, se va a cumplir en todo el rango. Si es una solución no ideal, cuando esa solución no ideal esté muy, muy diluida, se puede llegar a cumplir, se va a cumplir el límite de disolución diluida ideal, ¿sí? Una solución no ideal, entonces puede llegar a ser ideal cuando está muy, muy diluida, ¿sí? Esa sería lo que se dice, excepto que sean electrolitos. Entonces, vamos a llamar al solvente A, ¿sí? A, siempre que pongamos A de ahora en más va a ser el solvente, ¿sí? Va a ser la especie que está en mayor proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su fracción molar va a tender a 1. Serían las bolitas, perdón, acá, las violetitas, ¿sí? Y 1, 2, 3 se van a llamar a los solutos que van a estar presentes. Como van a estar en muy baja proporción, porque es una solución diluida, sus fracciones molares en el líquido van a tender a 0, para todos los solutos que yo tenga presentes, ¿sí? Entonces, la definición termodinámica va a decir que una disolución diluida ideal o idealmente diluida es aquella en la cual los potenciales químicos de los componentes cumplen. En el caso del solvente, su potencial químico se va a poder escribir como el potencial químico del solvente en la solución va a ser igual al potencial químico del solvente puro más RT logaritmo de la fracción del solvente, como vimos recién. Y en el caso de los solutos, el potencial químico de cada soluto en la solución se va a ser igual a un potencial, un valor de referencia, ¿sí? Un valor de referencia que lo vamos a llamar F, un factor de referencia, F sub I, que depende de T y de P, más RT logaritmo de la fracción molar de ese soluto en el líquido, ¿sí? Esto se va a cumplir para un rango de composiciones en el cual la fracción del soluto del solvente tiende a 1, ¿sí? La fracción de A, en un intervalo determinado de temperatura y presión. El potencial químico de A puro lo vamos a evaluar a la temperatura y presión de la solución. Y este factor F es una función que ahora vamos a ver cómo la podemos deducir, que es función de la temperatura y de la presión, ¿sí?
Pero fíjense que es un factor de referencia, ¿sí? Como acá es el potencial de A puro, y veo cómo se modifica cuando lo tengo mezclado en una solución, acá voy a tener que buscar un factor de referencia, ¿sí? Más cómo se modifica ese factor, ¿sí? Que me va a dar ese potencial de ese potencial químico de ese soluto en solución. No lo puedo poner como puro, porque el soluto no está puro. Yo para armar este tipo de solución, que es diluida e ideal, tengo en un recipiente, por ejemplo, el solvente puro, agua pura, y le voy agregando un poquito, le agrego un poquito del soluto, que es muy poquito. Entonces, el solvente A, como está en tantas proporciones, como que si estuviera puro y se modificó. ¿Sí? Por eso el estado de referencia es el de A puro. En cambio, en el soluto, no lo puedo poner así, porque no es que el soluto estaba, como el otro soluto no ve al otro puro, ¿sí? No lo ve. Entonces, al otro soluto, digamos, a sus compañeros, ¿sí? Entonces no puedo poner que este sea el puro. Entonces se hace como una triquiñuela. Entonces, mu A puro y F son estados de referencia, ¿sí? Para el solvente es el mismo que para soluciones ideales, es el A puro a T y P de la solución, que sería este mu A puro. Y para cada soluto no se toma el soluto puro a T y P porque la idealidad de esta solución es válida solamente en el límite de muy bajas fracciones molares, ¿sí? Entonces, se va a tomar como referencia un estado ficticio que va a resultar de forzar un comportamiento ideal para todas las composiciones y se determina a partir de la extrapolación para composición de cada soluto igual a 1. Ahí vamos a ver qué quiere decir esto. Yo tengo acá un gráfico, ¿sí? Donde tengo graficado el mu del soluto, ¿sí? Mu i, ¿sí? Este mu i es esta expresión, ¿no? Que la tenemos acá. En función del logaritmo de xi en el líquido, ¿sí? De la fracción de i en el líquido. Si yo tuviera esa expresión graficada como en un comportamiento real, tendría esta curva negra que tengo acá abajo, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Mm? Esta curva negra se va a construir por mediciones reales, donde yo tengo, ¿ven? El 0 que correspondería cuando esto es 1, ¿sí? Acá tendría el soluto puro, ¿sí? Y a medida que el soluto se va diluyendo, esta curva va cayendo, ¿sí? Eso sería un comportamiento real. Ahora, pero nosotros estamos en un caso de que queremos ver solución diluida ideal. ¿En qué casos se da la solución diluida ideal? Cuando la fracción de soluto tiende a 0. a 0. Entonces estaría yéndome para la zona de los más negativos, ¿no? Porque esto se hace cada vez más chico. Entonces esta zona que está acá pintada de celeste, estaríamos en la zona en donde tengo una solución diluida ideal, ¿sí? Acá dice que a partir en este caso, digamos, sería a partir de menor a menos 4, ¿sí? El logaritmo de la fracción molar. Entonces, ¿qué hace? Se hace una extrapolación, digamos, es como que se hace ese estado ficticio, hipotético, donde se sigue comportando idealmente en todo el rango de concentraciones. Entonces se tira una línea recta, ¿sí? Desde esa situación de ideal, ¿sí? Donde corta, ¿sí? Esa línea recta con el eje de las i, corresponde a cuando el logaritmo es 0, es decir, cuando la fracción sería 1 del soluto, ¿no? Cuando este término se me hace 0, el potencial sería ese factor. Entonces, ese factor sería este valor que está acá. Si es un estado hipotético donde el soluto estaría puro, pero que sufre las mismas interacciones intermoleculares que cuando estaba idealmente diluido, ¿sí? Porque yo vengo desde esta película, ¿sí? El tipo está en esta película y ve a su alrededor un montón de moléculas de solvente, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo sigo con esta película y me voy a cómo sería esa película si yo estaría puro, pero alrededor no está puro, sino que lo rodean los solventes, ¿sí? El solvente con sus interacciones que tiene. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Y así, digamos, ¿me entendieron? Si no, lo explico otra vez. Sí, se entendió, profe.
¿Alguien no Sí, se entendió? entendió. Diga, hablen ahora o callen para siempre. Es su oportunidad. Bueno, entonces es como que es como decir, bueno, veo la película desde puro, pero a mi alrededor tengo a la interacción que yo tendría, no estando puro, sino estando con los otros, con el solvente que estaba en la situación ideal, ¿sí? Por eso yo les hacía hincapié de estos de referencia. Siempre es algo de referencia más algo que va a cambiar ese estado de referencia. ¿Sí? Acá lo mismo, algo de referencia más algo que cambia ese estado de referencia. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo planteo ahora que hicimos antes de igualar, ¿no? Cuando se tiene una solución diluida, ¿sí? Donde tengo la fracción, tengo mucha fracción de A, digamos, A está en mucha proporción en el líquido, y cuando llega al equilibrio con su fase vapor, uno va a poder escribir acá estamos hablando ahora del soluto, ¿sí? Para el soluto, o para cualquiera de los componentes, ¿sí? Cuando se llega al equilibrio, la fracción molar de ese componente en el líquido va a ser igual a la fracción, perdón, la fracción molar, dije, disculpen, ya estoy, el potencial químico de I en el líquido, de ese componente, va a ser igual al potencial químico de ese componente en el vapor, ¿sí? Se va a llegar al equilibrio. La mezcla de vapores, igual que antes, la vamos a tratar como una mezcla de gases ideales, y lo mismo, ¿sí? Voy a tener que el potencial químico de ese componente en el vapor va a ser igual a como el potencial químico, como si estuviera puro la presión parcial, y la expresión de potencial químico de un vapor. Y en el caso del líquido, acá vamos a dividir las aguas, ¿sí? Porque, bueno, en el vapor dijimos que es mezcla de gases ideales, ¿sí? Entonces, este I acá va a ser tanto A como va a ser cualquier soluto que está en el estado vapor, ¿sí? Cualquiera. Este I acá es generalizado. En el líquido va a ser diferente este mu. Si A es si es el solvente, el potencial químico del solvente en el líquido lo iba a escribir como dijimos, ¿no? Como hicimos la ley de Raoult. Mu A puro más RT logaritmo de la fracción molar del líquido. Y si es el soluto, lo vamos a escribir con este factor acá de ficticio, el estado estándar ficticio, más RT logaritmo de la fracción de ese soluto en el líquido. Bueno, entonces, de vuelta, igualo, ¿sí? Ahora me voy a ahora centrar, sí, porque la anterior, si yo este equilibrio lo planteo solo para el solvente, voy a llegar a la ley de Raoult, que es lo que llegué en el otro ítem. Ahora me va a interesar cómo voy a tratar al soluto. Entonces, para los solutos voy a plantear esta igualdad, ¿sí? Es decir, el soluto que va a estar en equilibrio en la fase líquida con la fase vapor. Entonces, el potencial químico de ese soluto en la fase líquida era el factor de referencia más RT logaritmo de la fracción molar de ese líquido en la fase, de ese soluto en la fase líquida. Igual a lo del vapor, ¿sí? Acá pongo toda la expresión del vapor. Entonces me quedo con esta última, con la expresión del líquido, con esta última del vapor, ¿sí? Y lo quedo acá igualando. Y reacomodo. A ver, tengo estos de referencia, entonces este que no sé, eso ahí que me está molestando, lo voy a agarrar con el otro que es muy cerito, que bueno, no sé dónde lo voy a sacar, lo voy a agarrar, lo junto. Entonces agrupo y RT también se repite, lo paso dividiendo acá del otro lado. Entonces me queda el logaritmo de PI sobre X en el líquido por P cerito. Y saco el logaritmo y me queda que la presión parcial del soluto, ¿sí? Es sobre la fracción molar de ese soluto en el líquido por la presión estándar, es igual a esta exponencial de este valor. Si uno mira acá, esto es una constante, ¿sí? Porque R es una constante, T estamos a temperatura constante, así que acá tenemos una constante. Esto es un valor constante, ¿sí? Para una determinada temperatura y presión es un valor constante, para ese compuesto que tengo, que es ese soluto. Y esto también va a ser un valor constante, ¿sí? Porque va a ser el valor de ese potencial químico, de ese componente, que si estuviera puro a una atmósfera y a esa temperatura, tiene un valor constante. Quiere decir que todo esto es un valor constante. La voy a llamar K sub I, ¿sí? Va a ser la famosa constante de Henry, ¿sí? Entonces, ¿qué
pasando, digamos, esta también, el P cerito es un valor constante, entonces también la voy a pasar para el otro lado, porque acá la verdad que no sé que es 1, no aporta nada. Entonces, esa constante va a ser P cerito por toda esa exponencial. Entonces, ¿qué va a resultar? Si yo pongo K ahí, me va a quedar que la presión parcial en el vapor de un soluto I va a ser proporcional a la fracción molar de ese soluto en la fase líquida, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad va a ser esta constante de Henry, para ese soluto, ¿sí? Esta es la famosa ley de Henry. La ley de Henry establece que la presión parcial en el vapor del soluto I de una solución diluida ideal, ¿sí? Estamos hablando de que ese soluto está diluido, es proporcional a la fracción molar de I de ese soluto en la solución. Entonces, ¿qué vamos a notar de esta ley de Henry? Que la constante de Henry tiene unidades de presión, ¿sí? Porque fíjense que esto es PI igual a esta constante por la fracción molar. Así que si esto, obviamente, PI tiene unidades de presión, la constante de Henry tiene unidades de presión porque la fracción molar no tiene unidades, ¿sí? No va a variar con la composición de la disolución, ¿sí? Porque dentro del intervalo, ¿no? Porque si ustedes se fijan acá, no tengo ninguna, digamos, de donde viene esa expresión, no tengo la composición de ese soluto. Como el estado hipotético que se toma como estándar de referencia para definir esta expresión depende del solvente, KI va a ser diferente para un mismo soluto en distintos solventes. Quiere decir que si yo tengo un soluto en agua, otro, o el mismo soluto en etanol, o el mismo soluto en, no sé, en benceno, la constante de Henry de ese soluto va a ser diferente. Bueno, y después la dependencia con la presión es muy baja, ¿sí? Se va a poder despreciar, excepto si estoy en presiones elevadas. Entonces directamente la vamos a considerar como la dependiente de la temperatura, ¿sí? Y eso era para el soluto. Entonces, para el soluto, en el caso de disolución diluida ideal, se va a cumplir la ley de Henry. Y para el solvente, si uno hacía la misma deducción que hicimos antes, de igualar acá, ¿no? Esta igualdad planteada para el solvente, se va a llegar a la ley de Henry. A la ley de Raoult. Ahí acá. ¿Sí? Entonces, en el caso de una solución diluida ideal o idealmente diluida, se va a cumplir la ley de Henry para los solutos y la ley de Raoult para el solvente. Y en el caso de una solución ideal, se cumplía la ley de Raoult tanto para el soluto para el solvente, es decir, para todos los componentes en todo el rango, ¿sí? Entonces, vamos acá a un ejemplo, ¿sí? Fíjense, esto es una solución real, ¿sí? Si yo tengo el gráfico de P en función de la fracción molar, ¿sí? La presión en función de la fracción molar de una mezcla. Si yo tuviera el caso real, ¿sí? Por ejemplo, voy agregando el componente A, ¿sí? Tendría esta curva que tiene acá medio lila, que está acá arriba, ¿sí? Ese sería el caso real, es decir, yo mediría y ves que no es una línea recta, ¿estamos? No es como esto, mira, vamos a ver por acá atrás. No es como esto es un caso real, pero no hay curvas acá. Acá los puntitos están bastante alineaditos, ¿sí? Entonces acá tendría esta curva real. Entonces, estamos hablando de una situación de una solución diluida ideal, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá la fracción molar del solvente, en el caso de cuando XA tiende a 1, ¿sí? Esta X del soluto va a tender a 0, ¿sí? En esta zona yo voy a tener una solución diluida ideal, donde A va a tender a 1 y el soluto va a tender a 0, ¿está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, en esa situación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el solvente, ¿sí? Se va a cumplir la ley de Raoult para el solvente. Si ustedes se fijan, la ley de Raoult era esta línea recta, ¿sí? Si la solución fuera ideal, total, en todo el rango de concentración, yo no hubiera tenido esta curva real acá, que está marcada, sino hubiera obtenido esa curva punteada azul, ¿sí? Pero ¿qué me está diciendo? Que
En el caso el solvente, ¿sí? Si yo graficara en el mismo gráfico la ley del Raoult, esa ley de Raoult se va a superponer con la curva real cuando el solvente actúe como solvente, es decir, cuando el solvente esté en mucha más proporción que el soluto, que el otro componente, que sería esta zona de acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, se va a cumplir la ley de Raoult para el solvente. En esta zona yo tengo una solución diluida ideal, ¿sí? Entonces, la presión parcial de A va a cumplirse acá la ley de Raoult, es decir, va a tener esta expresión, ¿sí? Va a ser igual a la presión de A puro por la fracción del solvente. Cuando la fracción del solvente tiende a 1, directamente digamos, la curva real, obviamente, cuando es puro el solvente, va a terminar el punto en la presión de A puro, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con el soluto? ¿Sí? La presión parcial del soluto va a ser igual a esta constante por la fracción molar del soluto, ¿sí? Entonces, en esta zona de la curva, ¿sí? Voy a tener, si yo graficara la ley de Henry, ¿sí? Yo tendría superpuesta sobre la curva real la ley de Henry, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la fracción molar del soluto sí, acá en realidad está graficado, a ver, está graficado, ¿cómo decirles? Digamos, va de 0 a 1, las dos van, ¿sí? Como que está graficado un gráfico sobre otro, ¿sí? En este caso, si uno lo podría ver así, a ver, no está lindo para explicar bien, pero ahora lo vamos a ver en el otro que sigue. Acá se va a ver mejor, pero bueno, ¿qué sería esto? Acá está graficado de 0 a 1, ¿sí? Para el solvente. Y también es como si valdría lo mismo, de 0 a 1 para el soluto, ¿sí? Si sería dicho de esta manera, si A fuera soluto y sería solvente, al revés, ¿no? En el caso de que el componente esté en baja proporción, ¿sí? El componente que está en baja proporción va a cumplir la ley de Henry. ¿Y qué quiere decir? Que a la curva real se le va a superponer la expresión de la ley de Henry. La expresión de la ley de Henry, si vale 0 la fracción de ese componente, va a dar 0 la presión, entonces parto de acá. Y a medida que aumento este componente, ¿sí? Va a llegar a ser, cuando ese componente es 1, la presión que yo esté midiendo va a ser directamente la constante de Henry, ¿sí? Que va a cortar acá el valor que corte, va a ser la constante de Henry. Ahora en el próximo lo vamos a ver mejor porque este está como medio feo para ver. Por ejemplo, acá, miremos este gráfico. Tengo ahora nuevamente curvas reales, que serían estas que tienen los globitos, los circulitos, los puntitos, ¿sí? Tengo una mezcla de acetona y cloroformo, ¿está bien? Está graficado como la fracción molar, ¿sí? Del cloroformo, ¿sí? Que va de 0 a 1. ¿Qué quiere decir acá? Si la fracción molar del cloroformo aumenta, la fracción molar de la acetona disminuye para el mismo lado, ¿sí? Al otro lado estaba como medio difícil de ver. Entonces, ¿qué pasa? En esta zona de acá, donde yo tengo mucho cloroformo y poca acetona, voy a la curva del cloroformo, ¿sí? ¿Cuál sería la curva del cloroformo? Si acá tengo la presión del cloroformo puro, es esta celeste que estamos acá, ¿sí? A medida que aumenta la fracción de molar de cloroformo, es decir, cuando el cloroformo se comporta como solvente, que estoy en esta zona de acá, ¿sí? Fíjense, si yo graficara la ley de Raoult para ese solvente, que sería esta línea recta de acá, coinciden en esta zona, ¿sí? Es decir, cuando la solución es diluida ideal, el solvente cloroformo estaría cumpliendo la ley de Raoult. ¿Estamos? ¿Ahí me siguen? Sí, en este se ve mejor. Se ve mejor, sí, porque los otros daban como el mismo lado, iban las mismas concentraciones, no me gustaba. Uno está acostumbrado a ver este gráfico cuando el eje X va para un lado y el otro disminuye para el otro. Uno aumenta, el otro disminuye, por eso no estaba bueno. Bueno, ¿qué pasa en esta situación? Cuando yo tengo mucho cloroformo, entonces la acetona va a estar como soluto, ¿sí? Y va a estar diluida.
¿Y qué dijimos de la acetona? Que tendría que cumplir la ley de Henry en esa situación, ¿sí? En una situación diluida ideal, de la acetona. Entonces, ¿qué pasa? La curva de la acetona es esta bordó que está acá, ¿sí? Donde si la acetona está, sería su fracción molar 1, llegaría a la presión de la acetona pura. ¿Qué pasa en esta zona de vuelta? ¿Sí? Donde yo tengo mucho cloroformo y poquita acetona. Fíjense, ven que tengo la curva real y la curva verde que se superpone acá. ¿Ven? ¿Esta curva verde qué es? Es la ley, es la ley de Henry, ¿sí? Si yo grafico para la acetona, ¿sí? Digamos, cuando la acetona es 0 su fracción molar, la presión es 0, estaría en este punto. Cuando la acetona es 0,1, voy aumentando, y voy multiplicando por K, a medida que voy aumentando la fracción molar de acetona hacia allá. Cuando llego a este punto, tengo toda acetona, entonces esto sería 1, y la presión que me daría sería la K de acetona. Entonces sería, corta con el eje Y en el valor de K, ¿sí? Entonces, en esta zona, el comportamiento real de la acetona, cuando está diluida, se superpone la curva real con la curva de la ley de Henry. Entonces, en esta zona de acá, donde el cloroformo está como solvente y la acetona está como soluto, la curva real del cloroformo coincide con la ley de Raoult, porque el cloroformo se comportaría como la ley de Raoult, y la acetona, que sería el soluto, se comportaría como la ley de Henry, por ello su curva real se superpone con la curva de la ley de Henry, con la recta de la ley de Henry. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Ahí es porque baja la fracción, o sea, la fracción molar de la acetona empieza a tender a 0, digamos. Claro, claro. Es la zona donde yo tengo mucho cloroformo y poquita acetona, porque justamente cuando el cloroformo va de 0 a 1, acá la acetona, faltaría dibujar acá, pero va de 1 a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Es al revés. En cambio, en el otro gráfico iban los dos para el mismo lado, entonces por eso confundía, ¿sí? Vamos a ver el otro extremo. Vamos a ver esta zona, donde yo tengo poquito cloroformo y por ende tendría mucha acetona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El cloroformo, si tengo poquito, va a aproximarse con la ley de Henry. Y la acetona, si tengo mucho, tendría que aproximarse su comportamiento con la ley de Raoult. Entonces, de vuelta, me voy a la curva de la acetona, que sería la violeta. Cuando tengo mucha acetona, es decir, poco cloroformo, tiende ahí un poquito, ahí se superponen. Digamos, hay sustancias que se superponen más, ¿sí?, que otras. Entonces la acetona se superpondría con la ley de Raoult para la acetona, ¿sí? Y el cloroformo en esta situación estaría muy diluido, estaría como soluto. Entonces, la curva del cloroformo, que era esta celestita, tendría que coincidir con la ley de Henry del cloroformo, que sería, si uno la graficara, esta curva de acá. Donde corta acá, sería la constante de Henry del cloroformo. Fíjense que esta mezcla tiene mejor comportamiento o más amplio el comportamiento de solución diluida ideal cuando el cloroformo está en exceso, digamos, cuando el cloroformo se comporta como solvente, porque ven que acá está superpuesta mucho más rango de concentración que lo que puede estar superpuesto acá. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? El comportamiento real se superpone con el comportamiento ideal en una mayor zona de fracciones molares que al revés, ¿no? Entonces, bueno, eso sería entonces la situación. En cambio, si ustedes comparan con el gráfico de la solución ideal, que es este grafiquito que habíamos visto acá, ahí está. Acá, en todo rango se cumple la ley de Raoult, que serían estas rectas, ¿sí? En cambio, en este se cumple nada más que en los extremos. Y en algún caso, bueno, mejor que en el otro, ¿sí? Bueno, entonces toda disolución real se comporta como diluida ideal cuando las concentraciones de los solutos son muy bajas, ¿sí? Cuando no está suficientemente diluida, se aparta de la ley de Henry y de la ley de Raoult, ¿sí? Cuando yo me voy acercando a estas concentraciones intermedias, ¿sí? Ya se aparta, ¿sí? Que serían estas curvas así.
En este caso, este comportamiento real se dice que tiene desviaciones negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pónganse la ley de Raoul es esta, ¿no? Supónganse que acá yo tengo yo tengo acá, por ejemplo, mucho cloroformo, ¿sí? Si yo tengo mucho cloroformo, por ejemplo, acá, 0,6, en 0,6, tengo 0,6 de cloroformo, voy a tener 0,4 de soluto, de acetona. Si yo tengo 0,6 cloroformo, la ley de Raoul que me diría que esa mezcla tendría una presión parcial de cloroformo, ¿sí? Que tendría este valor que está acá. Me voy hasta el eje y cortaría ahí. Pero el real es es menor. Tengo menor presión parcial de vapor de cloroformo en esa mezcla que si lo tuviera ideal. Quiere decir que el cloroformo tiende menos a escapar en esa mezcla que si esa mezcla fuera ideal. Entonces habría como atracciones en el líquido, en las moléculas, que harían que se escape menos cloroformo a la fase vapor, ¿sí? Y lo mismo pasaría con la acetona. La acetona, que tendría acá 0,4, la presión de la acetona de Raoul tendría que ser este valor de acá, ¿sí? Si estoy acá en 0,4 de acetona, subo a la ley de Raoul de la acetona, que sería esta curva, estaría con ese valor de acá. Y en real la acetona tiene este valor de acá, menor. También la acetona va a tender menos a escapar porque justamente hay atracción entre las moléculas, ¿sí? Entonces, obviamente, los dos van a tener el mismo comportamiento, van a tratar de quedarse más en la solución que escapando, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos otros ejemplos, eso es al revés, ¿sí? Ahora al revés, desviaciones positivas por encima, ¿sí? Fíjense las curvas, acetona y carbono, disulfito de carbono. ¿Alguien pregunta algo? No. Bueno, están por encima, ¿sí? Van a tender va a haber más tendencia a escapar de esas moléculas del estado líquido al vapor, ¿sí? Porque va a haber repulsión. Y acá lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, cuando el disulfito está muy concentrado, actuaría como solvente, y la acetona sería como soluto. Entonces, fíjense, esta celeste es la curva del disulfito, ¿sí? Se aproxima a su ley de Raoul, que sería esta de acá. Ahí se van como, es muy poquito lo que se superpone, ¿no? Tendría que hacer como un zoom ahí. Y en ese caso, la acetona, ¿sí? La curva de la acetona, que es esta violeta, se superpondría con la curva de la ley de Henry de la acetona, que sería esta curva acá. Cuando esta curva toque a este eje, tendría el valor de la constante de acetona, ¿sí? De Henry de acetona. En el otro extremo, cuando tengo mucho acetona y poco disulfito, lo mismo, ¿no? Acá la del disulfito cumpliría sería como soluto la ley de Henry, que sería esta que acá, y donde corte con este eje sería la constante de Henry del disulfito en acetona. Y acá miren qué linda que está. La ley de Raoult sería esta para la acetona y la real sería esta. Entonces, cuando la acetona estaría en mayor proporción como solvente, hay un amplio rango acá que se cumple la ley de Henry para esta mezcla de diferentes mezclas de acetona, ¿sí? Sería, con sé yo, 0,2, ponele 0, no sé, más o menos. Bueno. ¿Entendieron? Sí, profe. Ya falta poquito, si me aguantan, terminamos. Bueno, y la importancia de la ley de Henry, que seguro como la habrán visto en otras materias, es útil para gases. ¿Sí? Los gases que son poco solubles en los líquidos forman soluciones diluidas que van a seguir la ley de Henry. ¿Sí? El gas va a seguir la ley de Henry. Entonces acá tenemos unos gráficos de la ley de Henry, que sería la línea punteada para hidrógeno y nitrógeno, y el comportamiento real de esa fracción molar, digamos, a diferentes fracciones molares de hidrógeno en una mezcla en agua, por ejemplo, en agua, o nitrógeno en agua, con la presión, ven, recién, miren, el hidrógeno, como a partir de 200 atmósferas, ven que es una presión muy alta, ¿sí? Se desviaría de la ley de Henry, que sería la línea punteada, ¿no? Y alrededor de 100 ya se empezaría a desviar el nitrógeno. Entonces el nitrógeno cumple la ley de Henry en agua a 50 grados siempre que su presión parcial esté por debajo de 100 atmósferas.
el hidrógeno, bueno, por debajo de 200. Bueno, y como dice, cuando las concentraciones son muy bajas, ¿sí? Fíjense la fracción molar que está de esos gases disueltos, miren qué bajita. Dice, la molaridad y la molalidad, ¿sí?, de la solución son directamente proporcionales a la fracción molar. Entonces la ley de Henry la puedo escribir como una constante de Henry en concentraciones molares o una constante de Henry en molalidad, ¿sí?, con molalidad o fracción molar, o molaridad, o fracción molar, ¿sí?, como la que tenemos acá. Bueno, y por último tenemos que a mayor valor de la constante de Henry, ¿sí?, menor es la solubilidad, digamos, si yo quiero mantener una misma presión así parcial, de una presión del soluto, cuanto mayor es esta constante, menor es tiene que ser esta fracción molar para mantener la misma presión en el vapor, ¿sí?, la presión parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso, que va a ser menor la solubilidad del gas en el líquido, ¿sí? A mayor constante de Henry, menor va a ser esa fracción molar en el líquido de ese gas, ¿sí?, para mantener una misma presión parcial. Acá tenemos, por ejemplo, la constante de Henry de varios gases en agua y en benceno, ¿sí? Fíjense, en agua es mayor, mucho mayor la constante de Henry para cada gas que en benceno, ¿sí? Fíjense que el benceno es no polar, ¿sí? Y los componentes no polares van a tener, digamos, mayor solubilidad en el benceno, que es no polar, entonces van a tener menor constante de Henry. Bueno, y acá tenemos un par de gráficos donde tenemos la constante de Henry en función de la temperatura, donde presenta un máximo. La solubilidad de los gases con la temperatura pasa por un, digamos, por un mínimo, ¿no? Cuando la constante de Henry es máxima, la solubilidad sería mínima, ¿sí? Bueno, y acá dice, para temperaturas elevadas, la solubilidad del gas va a aumentar notablemente. En este caso, aumenta 1/KI, aumenta con la temperatura, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? Yo ya te doy por terminada la teórica de hoy. Ya se me durmieron. Yo por ahora no. Ahora mismo no. No tienen. Bueno, voy a parar de grabar.